Dicen que el béisbol siempre da sorpresas, pero no todas son buenas. Cada temporada aparecen jugadores inesperados que se convierten en las revelaciones del año. Sin embargo, también hay estrellas, candidatos al MVP, ganadores del Cy Young y peloteros con contratos millonarios que simplemente no logran estar a la altura de las expectativas. Y eso es precisamente lo que veremos hoy, porque esta lista no reúne a los peores jugadores de las grandes ligas, sino a aquellos de quienes esperábamos muchísimo más y que terminaron protagonizando una primera mitad para el olvido. Algunos han sido víctimas de las lesiones, otros han atravesado inexplicables bajones ofensivos o desde el montículo, y unos cuantos sencillamente no han rendido como las figuras que todos esperábamos ver. Así que prepárate para el debate, porque estos son los 15 peloteros que más han decepcionado en la primera mitad de la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Número 15. José Altuve, Houston Astros. Iniciamos este top con un futuro Salón de la Fama. El veterano José Altuve, a sus 36 años, está viviendo una auténtica pesadilla de temporada. Ofensivamente, batea para apenas 235 con 11 cuadrangulares, lo cual, siendo generosos, podríamos considerar decente, pero acompañado de un OPS de apenas 710. La realidad es que ya no aporta en velocidad en las almohadillas, no se envasa como antes y perdió esa chispa que solía descontrolar a los lanzadores contrarios. Pero lo verdaderamente alarmante llega cuando miramos el costado defensivo, donde su defensa es un auténtico desastre, su menos 0,7 de WAR defensivo y sus menos 9 carreras salvadas a la defensiva lo registran con números en mano como el peor segunda base defensivo de todo el juego. Altuve acumula un raquítico 0,2 de WAR en toda la temporada. En un año donde los Astros juegan por debajo de 500, se ven gigantescos los $33 millones que devenga el hombre que por años fue la cara absoluta de la franquicia. Número 14. Austin Wells, New York Yankees. En el puesto número 14 nos vamos directo al Bronx para hablar de un colapso ofensivo que está doliendo, y mucho, en la exigente fanaticada de los Yankees, el receptor Austin Wells. A sus 27 años, una edad donde se supone que un pelotero debe estar entrando al pico de su carrera y mostrando su mayor madurez en el plato, Wells está viviendo una auténtica película de terror. Estaba llamado a ser el dueño absoluto de la receptoría de Nueva York y una pieza de impacto en la alineación, pero en este 2026 se ha convertido en un out prácticamente automático, arrastrándose con un promedio de bateo espantoso de apenas 155. Conectando solo 6 cuadrangulares y registrando un deprimente 505 de OPS, su producción es sencillamente indefendible. Jugar en el Bronx con un WAR negativo de menos 0,1 y números tan raquíticos te pone de inmediato en el ojo del huracán. La presión en Nueva York no perdona a nadie, y a sus 27 años el tiempo empieza a correr en su contra. Número 13, Salvador Pérez, Kansas City Royals. En el puesto número 13 nos encontramos con un jugador de época, el venezolano Salvador Pérez. Duele ver a Salvador en esta lista, pero los números no tienen sentimientos. Su promedio de bateo es de apenas 209 con 11 cuadrangulares, acompañado de un escandaloso OBP de 249 que lo coloca como uno de los peores de todo el juego, y un pobrísimo OPS de 593. But, la pesadilla no termina ahí. Su distintiva defensa se ha ido por completo. Su menos 0,2 de WAR defensivo y sus menos 2 carreras salvadas a la defensiva lo colocan como uno de los peores receptores en ese aspecto. Sus $12,5 millones son un peso demasiado duro para su equipo, en un año donde los Reales cargan con el peor récord de todo el béisbol de Grandes Ligas. Y ojo, porque de seguir con esta tendencia, sus posibilidades de entrar al Salón de la Fama corren un serio peligro. Número 12. Cristian Javier, Houston Astros. En el puesto número 12 nos encontramos con un caso donde solo 6 presentaciones en toda la temporada le valen un puesto en esta lista. Cristian Javier. Javier supo ser uno de los brazos más interesantes en sus inicios, recordado por todos por su espectacular dominio en los playoffs de 2022 a los 25 años de edad. Hoy, a sus 29, todos esperaban ver a un as de la rotación consolidado, pero nada más lejos de la realidad.
Su efectividad es un escándalo de 9,98 y acompaña su año con un WAR negativo de menos 0,7. Un desastre total. Y si no ocupa un puesto más alto en este top, es únicamente por su baja cantidad de aperturas. Con un salario de 21,5 millones de dólares, sus pocas salidas se han convertido en un verdadero lastre para su equipo. Número 11, Francisco Lindor, New York Mets. En el puesto número 11 llegamos a la Gran Manzana con uno de los rostros más mediáticos del juego, pero que hoy vive bajo una tormenta de abucheos, el puertorriqueño Francisco Lindor. Llevar el peso de ser la cara de los Mets de Nueva York exige un rendimiento de superestrella constante, pero la realidad de Lindor en esta primera mitad es sumamente preocupante. Ofensivamente su promedio se ha desplomado a un raquítico 216, su OBP apenas roza los 298 y registra un OPS de solo 671. Para un pelotero de su calibre, no envasarse es restarle toda la velocidad y el dinamismo que solían definir su juego. Aunque sus números defensivos no son malos, ciertos errores puntuales lo han dejado muy señalado por la afición. Su WAR en la primera mitad fue de apenas 0,5, lo cual para un pelotero de su categoría, que cobra 34,10 millones de dólares, es simplemente inaceptable. Y si no ocupa un puesto más alto en este top, es únicamente porque consideramos su lesión, que lo limitó a disputar solo 40 juegos. Número 10, Bobby Chet, New York Mets. En el puesto número 10 nos quedamos en Queens con Bobby Chet. Llegó para ser la pieza que llevaría a los Mets al próximo nivel y ha sido todo lo contrario. Batea apenas 255 con 10 cuadrangulares y un OPS pobrísimo de 677. Números que distan muchísimo del jugador por el cual la gerencia pagó 126 millones de dólares por 3 temporadas, convirtiéndolo en el sexto jugador mejor pagado de todo el juego. Si bien es cierto que podemos encontrar jugadores con peores números, su 0,2 de WAR es simplemente indigno para un pelotero de 42 millones de dólares por temporada. Los Mets han sido el equipo más decepcionante de todo el béisbol en este 2026, y gran parte de esa enorme responsabilidad recae directamente sobre los hombros de Bichette. Número 9, Manny Machado, San Diego Padres. En el noveno lugar nos encontramos con un jugador que terminó encendido la primera mitad, pero aún así, su inicio de año fue tan malo que le vale un puesto en esta lista. Manny Machado. Machado batea para apenas 203 y aunque tiene 19 jonrones, que es una buena cantidad, los acompaña con un OBP de apenas 209 y un pobre 708 de OPS. Pero a sus bajos números, a la ofensiva se le suma un bajón enorme con el guante. Su WAR defensivo es un sorprendente, menos 0,5 y registra menos 6 carreras salvadas a la defensiva, números que lo colocan como uno de los peores defensores de la antesala en todo el 2026. Si Manny Machado ya le cuesta a su equipo en la defensa, para un pelotero que firmó una extensión de 350 millones de dólares hace apenas 2 temporadas, un pobre 0,5 de WAR total y su declive con el guante sugieren que los Padres ya deberían pensar en hacerlo un bateador designado a tiempo completo. Así es, del ministro de la defensa ya solo queda el nombre. Número 8. Ronald Acuña Jr., Atlanta Braves. En el puesto número 8 nos encontramos con uno de los talentos más electrizantes y espectaculares de todo el negocio, pero que hoy vive una realidad sumamente preocupante, el venezolano Ronald Acuña Jr. El ganador del MVP y creador del Club 4070 parece haber perdido por completo esa chispa que lo hacía el pelotero más temido del planeta. En esta primera mitad de temporada, la ofensiva del abusador se ha apagado drásticamente. Su promedio de bateo se ha desplomado a un alarmante 251, con apenas 7 cuadrangulares y un OPS de 793. Números decentes para un pelotero promedio, pero inaceptables para un jugador del calibre que se presupone tiene Acuña. A esto le sumamos sus habituales problemas defensivos, registrando un menos 0,4 de WAR defensivo y menos 2 carreras salvadas a la defensiva. Con 28 años de edad, todos seguimos esperando otra temporada de calibre, MVP. Pero con Acuña parece que ya nunca más volverá a ser ese pelotero que deslumbró al juego en aquel 2023.
Número 7. Vladimir Guerrero Jr., Toronto Blue Jays. En el séptimo puesto nos encontramos con un All-Star de este 2026. Sí, leyeron bien, un All-Star, pero elegido más por su nombre y por el voto del aficionado que por su verdadero rendimiento en el terreno. Lo de Vladdy ha sido alarmante. Ha perdido por completo el trueno de su madero, promediando apenas 262, con solo 6 cuadrangulares y un 703 de OPS. Números de un pelotero cualquiera, no de alguien que fue la máxima figura y que arrasó en unos playoffs históricos donde los Blue Jays se quedaron a solo un strike de ganar el campeonato. Aunque parezca increíble, Vladdy Jr. conectó más cuadrangulares en ese puñado de juegos de postemporada que en toda la primera mitad de este año. Para una superestrella por la que Toronto apostó en serio con un contrato de más de $500 millones, recibir a cambio un mediocre 0,9 de WAR en esta temporada es simplemente decepcionante. Número 6. George Springer, Toronto Blue Jays. En el número 6 nos quedamos en Toronto. ¿Cómo pasas de tener una de las mejores temporadas de tu carrera en el 2025, donde fuiste candidato al MVP bateando sobre 300, con 30 cuadrangulares y más de 960 de OPS, a convertirte en uno de los fiascos más grandes de toda la liga? Lo de George Springer este año es una película de terror. Batea para apenas 218 con solo 9 cuadrangulares y una disminución escandalosa en su OPS que se arrastra en un pobrísimo 677. Su bajo rendimiento, sumado al desplome de otras piezas clave como Vladdy, a quien ya mencionamos en el puesto anterior, es la razón principal por la que los Blue Jays pasaron de quedarse a un solo strike de ganar la Serie Mundial a convertirse en uno de los peores equipos de todas las grandes ligas. Su catastrófico menos 0,2 de doble UAR es el reflejo perfecto de su temporada, donde lo único positivo para Toronto es que con los $24 millones de este año, por fin se acaba su pesado contrato de $150 millones. Número 5. Brayan Bello, Boston Red Sox. Entramos oficialmente al top 5 de nuestra lista. Imagina esto, a los 25 años firmas una extensión de 5 temporadas para ser una de las piezas clave de la rotación de un equipo histórico como Boston. A los 26 tienes la mejor temporada de tu carrera y a los 27, cuando se espera que des el paso definitivo hacia la élite, te conviertes en uno de los peores abridores de toda la liga. Eso exactamente es lo que ha vivido Brayan Bello. Su primera mitad de este 2026 ha sido un desastre de proporciones mayores, récord de 2 ganados y 6 perdidos con una efectividad astronómica de 6,06. Su rendimiento ha sido tan alarmante que los Medias Rojas incluso lo sacaron de la rotación y lo enviaron a las ligas menores. Su WAR es uno de los peores de todo el béisbol, con un humillante menos 1,3. Para alguien en quien la gerencia depositó tanta confianza y dinero, su 2026 es muchísimo más que un simple fracaso. Número 4. Corey Seager, Texas Rangers. En el puesto número 4 nos encontramos con un jugador que constantemente estaba peleando por el MVP, que promedia alrededor de 6 de WAR por temporada. 2 veces jugador más valioso de la Serie Mundial y una auténtica superestrella del negocio. El campocorto Corey Seager, a sus 32 años, una edad donde se supone que aún debe ser sumamente productivo, Seager batea para apenas 182 con 10 cuadrangulares y un pobrísimo 667 de OPS. No es un error de edición. Lo escucharon bien. Transcurrido un poco más de la mitad de la temporada, Seager batea menos de 200. Es cierto que los problemas físicos le están jugando en contra, pero simplemente imaginar que un bateador de su calibre bate por debajo de 200 es inaceptable. Su mediocre 0,9 de WAR es sencillamente ridículo para un pelotero con un contrato de más de $325 millones. Número 3. Zach Gallen, Arizona Diamondbacks. Iniciamos el podio en el puesto número 3. Imagina estar peleando por el Cy Young hace solo 2 o 3 temporadas, en pleno pico de rendimiento y con 27 años de edad. Luego de una campaña complicada el año pasado, firmas por 1 año y $22 millones con la esperanza de tener un gran año y conseguir ese megacontrato a los 30 años, una edad idónea.
todos esperaban una gran temporada que recordará al lanzador estelar de hace unos años. Bueno, pues eso se quedó solo en una esperanza. Gallen ha sido, sin lugar a dudas, el peor abridor de todo el negocio, acumulando un récord de 3 ganados y líder en perdidos con 9, además una horrorosa efectividad de 6,34 y registrando el peor WAR entre todos los lanzadores calificados de las grandes ligas, con un humillante menos 1,6. Lo de Gallen sencillamente ha sido lamentable y mirando al futuro, su rendimiento es tan bajo que a sus 30 años posiblemente estemos presenciando su última temporada en las mayores, porque tras una campaña tan nefasta, es sumamente difícil que algún equipo se atreva a tomar el riesgo de firmarlo. Número 2. Kyle Tucker, Los Angeles Dodgers. Y entramos al segundo lugar con un jugador que estaba llamado a destrozar por completo la liga, Kyle Tucker. Imagina el escenario, llegas al mejor equipo del negocio, el actual bicampeón, rodeado y protegido en el line-up por los mejores compañeros posibles. Firmas un contrato histórico de $240 millones por 4 temporadas, convirtiéndote en uno de los peloteros mejor pagados en la historia del juego. Lo mínimo que se podría esperar de ti es que estés peleando el MVP, no que bates para un mediocre 244 con apenas 7 cuadrangulares y un deprimente 716 de OPS. Lo de Tucker es sencillamente inexplicable. Su rendimiento ha sido tan malo que comenzó la temporada en la parte alta del lineup y hoy ya va por el 6º turno en el orden al bate. Un 6º puesto bastante discutible, porque si analizamos fríamente su producción, hay argumentos de sobra para pensar que Tucker es hoy el peor bateador de los Dodgers en este 2026. Para un tipo que gana un promedio de 60 millones por año, este rendimiento es sencillamente indigno. Número 1. Cal Raleigh, Seattle Mariners. Y llegamos al mayor fracaso de este 2026 y a una de las peores caídas en toda la historia de las grandes ligas, Cal Raleigh. Raleigh destrozó por completo el picheo la temporada pasada con una campaña histórica, liderando la liga con 60 cuadrangulares y 125 carreras empujadas, una hazaña con la que rompió el récord histórico de jonrones, tanto para un receptor como para un bateador ambidiestro, y donde no ganó el MVP de la Liga Americana únicamente por otra temporada monstruosa de Aaron Judge. Todos esperaban que a sus 29 años Raleigh siguiera dominando la liga a placer, pero su 2026 está increíblemente lejos de lo que todos creían. Hoy batea para apenas 0,69 con unos míseros 9 cuadrangulares, un OPS por el suelo de apenas 581 y un WAR negativo de menos 0,2. Ver números tan lamentables en alguien que dominó la liga de forma tan tiránica el año pasado es algo que roza lo inexplicable. Por eso, su lugar en la cima de esta lista es indiscutible. Cal Raleigh ha sido, por mucho, el jugador más decepcionante de toda esta primera mitad. Aquí lo tienen, los 15 peloteros más decepcionantes de esta primera mitad de la temporada. Pero ojo, porque la lista de candidatos era mucho más larga. También hubo otros nombres que quedaron por debajo de las expectativas, como Eugenio Suárez, Brent Rooker, Ezequiel Tovar, Roman Anthony, Fernando Tatis Jr. o Roki Sasaki, por mencionar solo algunos. Sin embargo, nos quedamos con los 15 casos que consideramos más impactantes, ya sea por el peso de sus nombres, las expectativas que generaban, el tamaño de sus contratos o la importancia de su rol dentro del equipo. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Qué jugador crees que faltó en este ranking? ¿Y cuál de estos 15 piensas que logrará darle la vuelta a la situación y tendrá una gran segunda mitad de temporada? Te leo en los comentarios.